Eterno Padre, gracias te damos por este maravilloso día. Ha llegado la noche y es el momento, Señor, de escuchar tu palabra. De diferentes lugares, Señor, tu Espíritu Santo nos reúne aquí y a través, Señor, de las ondas radiales y a través de la televisión y las redes sociales, en diferentes lugares, Señor, en diferentes países y sobre todo en el occidente de Guatemala, están sucediendo cosas extraordinarias esta noche. Yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite una vez más y que al abrir tu palabra esta noche podamos comprender la clave para ser vencedores. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio esta noche. Ya llevamos 2 iglesias atrás, hoy vamos con la tercera. Es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Pero antes de iniciar el tema de la iglesia de Pérgamo, quisiera hacer un repaso rapidito de las 2 iglesias que ya llevamos. Por ejemplo, aprendimos con Éfeso que la clave de la victoria es estar en la presencia de Jesús. Si tú quieres ser un vencedor, querido amigo, querido hermano, necesitas aprender a estar, a depender en conexión 24 horas, los 7 días de la semana, en la presencia de Dios y serás un vencedor. Y anoche, el tema de Esmirna nos invitaba a aceptar el sacrificio de Jesús. La clave de la victoria está en que Él dio su vida en la cruz del Calvario y nosotros ahora podemos ser fieles a ese llamado que Él nos hizo dando su vida en la cruz del Calvario. Esta noche vamos a aprender que en la iglesia de Pérgamo la clave de la victoria es que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Saben, yo sé que estamos en un tiempo de tecnología, nos ponen los versículos allí en la pantalla. Sin embargo, es importante que podamos nosotros tener la Biblia para corroborar, porque la Biblia no pierde señal y podemos disfrutar de este mensaje esta noche. Así que Pérgamo, tenemos una imagen actual de Pérgamo. Pérgamo representa el periodo que va del año 313, cuando se acabó la persecución, el martirio se acabó, se bautizó un pagano llamado Constantino y termina en el 538 con el cambio de Roma pagana a Roma papal. Así que esta noche vamos a estudiar el tercer periodo de la iglesia cristiana que está registrado en el mensaje a Pérgamo. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada, ¿qué cosa? Aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, escuchen bien esto, cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. De paso les voy a dar un tips para aquellos que les gusta estudiar Apocalipsis. Cuando ustedes encuentren un versículo como este donde aparece un personaje que ya está en el Antiguo Testamento, lo que hay que hacer es detenerse la lectura e ir allá al Antiguo Testamento y estudiar la historia. Hoy vamos a ver la historia de Balaam porque tiene que ver con lo que sucedió en esta época y tiene un mensaje para nosotros esta noche. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Y ahora escuchen bien esto. Por tanto, arrepiéntete,
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos ¿con qué? Con la espada de mi boca. Miren el énfasis que hay en la espada. La espada aguda de 2 filos en el versículo primero y ahora en el 16 también se vuelve a mencionar. Y este es el último versículo que vamos a estudiar. Dice, el que tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy sobre el conflicto de los siglos? ¿Qué vamos a aprender en la iglesia de Pérgamo respecto al conflicto? Bueno, lo que vamos a aprender está justo en el versículo 17, donde se menciona el maná y donde se menciona una piedrita blanca que adentro de la piedrita lleva un nombre. ¿Qué tiene que ver el maná con el gran conflicto? ¿Y qué tiene que ver esa piedrecita con un nuevo nombre en el tema del gran conflicto? Vamos a tratar de repasar la historia. ¿Recuerdan ustedes el maná? El maná fue un alimento. ¿De dónde venía el maná? El maná no era un alimento terreno, era un alimento celestial. ¿Dónde caía el maná? El maná cayó en el desierto. Es decir, el maná se convirtió en el sustento diario. Cada mañana los israelitas salían ¿a qué? A recoger el maná porque era la forma de sobrevivir. No sé si usted ha podido estar en un desierto, pero en el desierto usted no puede ir a Walmart. En el desierto usted no puede ir a comprar tortillas. No. En el desierto usted depende de Dios. Y ellos cada mañana recibían, solo había un día que no caía. ¿Qué día era ese? Solo el sábado no caía. Pero no es que Dios quería que pasaran hambre, sino que el viernes caía ¿qué cosa? Una doble porción que los nutría, el alimento que vino del cielo, de la cual le permitió a ellos sobrevivir la dura prueba que estaban enfrentando. Cuando Jesús, Jesús hablando en Juan capítulo 6, Juan narró las palabras de Jesús, donde Jesús dice que Él es el maná. Fíjense bien, Jesús dice, yo soy ¿qué cosa? El pan vivo que ¿qué? ¿Qué era el pan que caía del cielo? El maná. Ahora Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno, escuchen bien esto, comiere de este pan, ¿qué sucede? Vivirá así como los que comían en el desierto el maná, vivían al terrible calor del sol y a poder perder la vida en el desierto, así también los que comen de Cristo viven para siempre. Y escuchen bien, Jesús agrega, y el pan que yo les daré, ¿qué es? Es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos comer o en qué consiste esto de comer de Jesús y vivir para siempre? Unos versículos más adelante, Jesús mismo lo explica de lo que Él está hablando. No es que tenemos que ir a comerlo a Él, no. Es que, miren lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que, ¿qué? El que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, aquí está la clave. Las palabras que yo os sé, ¿qué cosa? Hablados son ¿qué cosa? Así que cuando Jesús nos invita a comer de Él, está diciendo que debemos comer ¿qué cosa? Su palabra. ¿Están conmigo? El maná, como la espada en esta iglesia de Pérgamo, representa la santa palabra de nuestro Dios. Es el alimento que deberíamos comer cada cuánto. Todos los días deberíamos buscar alimento. Dice, las palabras que yo les he hablado son vida, son espíritu y son vida. De paso, hoy lo que vamos a aprender es que la clave para vencer en el gran conflicto es comer todos los días de la palabra de nuestro Dios. ¿Tú quieres ser un vencedor? Tienes que desempolvar tu Biblia. ¿Quieres ser un vencedor? Necesitas aprender cada día a alimentarte de una ración diaria. ¿Ustedes creen que de aquí al viernes estamos estudiando la Biblia todas las noches? ¿Creen ustedes que algo va a suceder en nuestra vida?
Definitivamente, porque nos estamos nutriendo con la palabra de Dios. Por eso todos estos eventos, esto de patrocinar una radio que predica la palabra, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque sabemos que la palabra de Dios es vida. Estamos llevando vida a través de la radio, a través de una conferencia como esta. Yo como evangelista, donde voy repartiendo las palabras. ¿A dónde están contenidas las palabras de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde las podemos encontrar? Pues en la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a aprender que en el gran conflicto, el papel que juega la palabra de Dios para que podamos vencer. Pero hay otro detalle. La Biblia menciona allí también una piedrita blanca. En la antigüedad, las piedritas blancas se le daban a los vencedores. ¿Saben? En las competencias, el ganador tenía la piedrita blanca. Es símbolo de victoria. También en un juicio, por ejemplo, cuando el juez dictaminaba que el acusado era perdonado, se le daba una piedrita blanca. Esa piedrita blanca simbolizaba la libertad de esa acusación que había recibido. Entonces, esta piedrita, dice la Biblia en la iglesia de Pérgamo, que cuando se abre, adentro tiene ¿qué cosa? Un nombre. Y cuando vamos a la Biblia a entender qué significa eso del nombre, nos damos cuenta que en la Biblia los nombres representan el carácter del que lleva el nombre. ¿Están conmigo? Por ejemplo, la historia de Benjamín. ¿Saben que Benjamín, el hijo de Jacob, antes se llamaba Benoní? Benoní, que era hijo de mi sufrimiento, de mi dolor. Pero vino Jacob y se lo cambió a Benjamín. O sea que el padre tiene la capacidad de cambiar el nombre del hijo, cambiar. El nombre representa el carácter. Ahora escuchen bien. Los vencedores tienen un carácter. ¿Sabían eso? No sé a cuántos de ustedes les gusta ver algunos deportes, algunos deportistas, por ejemplo. ¿Han visto ustedes cómo entran los peleadores de box, por ejemplo? ¿Cómo entran? ¿Así o así? ¿Cómo entran? Ellos tienen una actitud, ¿no? Entran hasta saltando, ellos entran como diciendo, aquí vamos a ganar. La victoria tiene una forma, una actitud. ¿Han visto ustedes los futbolistas también cuando entran, que se paran allí para cantar los himnos? ¿Cómo están ellos? ¿Así o así? ¿Cómo están? Ellos están mostrando una actitud ¿de qué? De victoria. Ellos están mostrando una actitud. ¿Saben, amados? Escuchen bien esto porque esto es clave esta noche. ¿Sabían ustedes que la única maleta que vamos a llevar al cielo es el carácter? La única mochila, si hay algo que deberíamos nosotros preocuparnos, es cómo está nuestro carácter. Así que esta noche vamos a ver la relación que hay entre la lectura de la Biblia y el desarrollo de nuestro carácter para poder vencer esta lucha. ¿Están conmigo hasta aquí? Miren esto porque es muy importante. ¿Qué hizo el enemigo? Saben, amados, ayer dijimos que Satanás persiguió a la iglesia, los asesinaba en los coliseos. Satanás se dio cuenta que esa estrategia no estaba funcionando. Así que en Pérgamo él cambió. Satanás cambió su ataque, dejó de perseguir la iglesia. ¿Saben qué hizo Satanás? No sé si ustedes en sus países se escucha el dicho, dice, si no puedes contra ellos, únete. ¿Ah? Satanás, saben, Satanás es un astuto. Él dijo, estoy atacando desde afuera la iglesia y no puedo. La iglesia seguía creciendo. Mientras más mártires morían, más crecía la iglesia. ¿Saben qué ideó Satanás en Pérgamo? Infiltración. Es decir, Satanás dejó de atacar la iglesia desde afuera y entró a la iglesia. Así que lo que vamos a ver de la obra del enemigo es que él empezó a suplantar la palabra de Dios. Porque miren, si él sabe que la fuerza de la iglesia está en su palabra, ¿qué va a hacer él? El ataque más grande del enemigo es alejarnos del alimento. ¿No es así? Él quiere discípulos raquíticos, muertos de hambre, débiles. Él va a hacer todo lo posible para que tú no leas, no tomes un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. La obra del diablo consiste en que tengamos Biblia, pero que no la leamos. De paso, nunca antes habían tantas Biblias como ahora. Hay Biblias para los niños, Biblia para los jóvenes, Biblia del pastor, Biblia de los Pathfinder. Hay Biblia
de todos los colores, de todos los tamaños, pero nunca antes la gente había dejado de leer tanto la Biblia como ahora. La gente prefiere TikTok. La gente prefiere otras enseñanzas. El alimento de Dios queda allí. Y saben, amados, el maná se agusanaba cuando se guardaba. Así también las enseñanzas de Jesús no son vida cuando no las abrimos, cuando no las experimentamos. Fíjense lo que dijo Jesús aquí. Yo conozco tus obras porque donde estás está el trono de Satanás. Satanás se entronizó dentro de la iglesia. Y luego tenemos a este caballero. Esta es una estatua de un hombre que de paso era un político. Era un pagano. Este hombre se llamaba Constantino. No sé si ustedes han escuchado de Constantino. Constantino era un pagano. Pero Constantino, como buen político que era, se dio cuenta que en Roma la mayoría eran cristianos. Y ustedes saben qué hacen los políticos para ganar a la mayoría, ¿no es así? ¿Qué hacen los políticos para ganar la mayoría? Saben, este hombre que era un político, era el emperador en ese tiempo, se dio cuenta que si la fuerza era el cristianismo, entonces él tenía que hacerse cristiano. Y Constantino se bautizó. Constantino se bautizó y se volvió cristiano. Y dijo, señores, aquí la religión en Roma es cristiana. La iglesia cambió. ¿Se acuerdan de la pobreza? Ahora a una comodidad peligrosa, a una abundancia, a una prosperidad temporal. ¿Saben ustedes, por ejemplo, esta iglesia que es grandísima? ¿Saben? Los cristianos por primera vez tuvieron iglesias grandes, porque no había iglesias grandes. Constantino construyó las primeras catedrales. El cristiano dejó de correr. Ahora podían libremente caminar. Empezaron a sentarse entonces. Y ustedes saben lo que pasa cuando un cristiano se sienta, ¿no es así? Empezaron a llenar lugar, ya no eran perseguidos, eran amados, eran protegidos por Constantino. En el año 313 Constantino firmó una ley de que era prohibido matar o llevar al Coliseo a cualquier cristiano. Así que los cristianos se sentaron, los cristianos dejaron de correr, de predicar, de leer la Biblia. Empezaron a disfrutar de espectáculos. Amados, yo sé que necesitamos templos grandes para reunirnos, pero díganme, ¿en un templo grande realmente podemos preocuparnos por las personas en forma individual? No se puede. Yo he ido a iglesias de 900 personas. Ahí nadie se puede saludar. Es más, algunos ni se conocen. ¿Tú estabas aquí? Sí, aquí estaba. Porque somos un número en un montón. Por eso saben el plan de los grupos pequeños, de reunirnos en casa. Es el plan de Dios para la iglesia. Porque en los grupos pequeños la iglesia cristiana creció. Cuando las iglesias grandes se edificaron. Ahora no estoy diciendo que esté mal un templo grande. Lo que estoy diciendo es que en un templo grande deben existir grupos pequeños que asistan a los miembros en forma individual. ¿Están conmigo? Porque la obra del diablo con este caballero fue sencillamente, él se bautizó pero siguió siendo pagano. Ustedes saben que hoy miles y miles de cristianos, sin saber ellos, practican cosas del paganismo. ¿Sabían ustedes eso? Que en las iglesias cristianas hoy hay cosas que hacemos que son paganas. Pero que se hacen, ¿saben quién lo trajo? Constantino. Constantino fue el instrumento del diablo para traer una mezcla. ¿Saben que ahí fue que se empezó a guardar el domingo? Pero no es que se quitó el sábado se seguía guardando y el domingo también. Los dos ahí estuvieron, se guardaba el sábado y el domingo, Pero Constantino el sábado ponía a ayunar a la gente. Ayuno el sábado. Y el domingo, fiesta, comedera, familia. Sábado, ayuno. Domingo, fiesta, paseo. Sábado, ayuno. ¿A qué ustedes creen que le gustaba más a los niños? Uy, que pase este sábado rápido porque queremos comer. El sábado se empezó a mezclar entre el domingo, pero el sábado era un día de aflicción, un día de pasar hambre, de estar quieto ahí. Y el domingo a jugar, a celebrar con la familia. Y poco a poco empezó el domingo a tener más audiencia, más personas que querían, que contaban las horas para que pasara rápido el sábado. Este hombre trajo todo eso.
Muchas de las imágenes que hoy se tienen en algunas iglesias vienen del paganismo porque él las introdujo. Él era un pagano ahora bautizado. Dice la Biblia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14, que tienes ahí a los que, aquí, escuchen bien esto, porque Balaam hizo lo mismo que Constantino. Por eso vamos a ir a la historia. ¿Alguien de ustedes recuerda a Balaam? ¿Quién era Balaam? De paso, Balaam antiguamente había sido un profeta de Dios. Pero Balaam había dejado a Dios. O sea que él había desertado en su fe. Es más, él va allí porque él quería dinero. Él estaba allí, fue contratado por el que ustedes ven sentadito allí, ese es el rey Balac. Balac tenía miedo de los israelitas, contrató a Balaam, pero lo contrató ¿para qué? Para que lo maldijera. Ustedes saben, tres veces Balaam intentó maldecir a Israel. Se paraba así como está en la imagen allí y miraba para allá y cuando iba a maldecir lo que decía era una bendición. Tres veces. Y saben, cuando ya se iba todavía dio una cuarta bendición. La Biblia relata 4 veces que Balaam bendijo a Israel. Pero de todas esas veces hay un texto que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el gran conflicto. Fíjense este versículo. Números 23:8 dice, ¿por qué maldeciré yo a quien Dios qué? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Saben que este versículo es fascinante? Porque este versículo dice que lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. ¿No decimos amén, iglesia, amigos? Si tú tienes la bendición de Dios, el diablo no puede. De paso, voy a decir un principio del conflicto de los siglos. Todas las veces que a Israel le fue mal es porque se apartaban de la bendición de Dios. Pero todas las veces que Israel fue fiel a Dios, ¿se acuerdan ustedes cómo terminamos el tema de anoche en Esmirna? Sé fiel hasta la muerte, ¿lo recuerdan? No crean que eso está ahí por estar. Es que hay una bendición cuando tú eres fiel a Dios. Hay una bendición cuando guardas los mandamientos de Dios. Las personas que son fieles a Dios reciben una bendición que el diablo no puede quitar. Dios te ha bendecido y Satanás te quiere maldecir, pero no puede. Oh, mis hermanos, cuando Dios bendice, el diablo no puede maldecir. Pero lo que Dios quita su bendición. Y saben, nosotros mismos nos sacamos de ahí. Nosotros mismos nos alejamos de esa bendición. Y es ahí cuando el diablo en este conflicto nos hace mucho daño. Pero, ¿saben, amados? ¿Qué es lo que más se recuerda de la historia de Balaam? La historia de Balaam todo el mundo la conoce ¿por qué? ¿Ah? Porque le estaba dando de palos a su mula, ¿verdad? A su asno. Y el asno le habló. Creo que es una historia que es impactante, ¿no? Desde niños nos cuentan, la mula de Balaam que habló, ¿verdad? Yo me puse a estudiar la historia. Yo me puse a estudiar la historia tratando de no concentrarme, no dejarme llevar por el hecho de que ella habló, sino buscando algo que tuviese que ver con Pérgamo. Y ¿saben qué encontré, amados? Si ustedes leen ese capítulo, se van a dar cuenta que se usa mucho la palabra espada. Muchas veces. Por favor, cuando leas la historia de Balaam otra vez, no te centres en que habló. Mira las veces en que ella, ¿por qué se detenía? ¿Por qué no avanzaba? Porque ella estaba viendo un ángel ¿con qué? Y esa palabra espada se repite varias veces. Es más, una de las veces cuando ella está llegando allí, y ella le habla, él le dice, es que te salvas que no tengo mi espada, dice él, porque si no aquí te mataría, le dice, regañándola a ella. La espada fue una intervención de Dios. ¿Saben cómo dice la Biblia? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio ¿qué cosa? Al ángel de Jehová que estaba en el camino. ¿Y qué tenía el ángel de Jehová? Su espada desnuda. Miren que esta es la representación de la palabra de Dios. Tenía la espada en su mano
Y Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro. ¿Saben cómo murió Balaam? Miren lo que dice la Biblia de cómo murió Balaam. Porque la Biblia nos reprende, es un alimento que nos ayuda, pero también si no le prestamos atención, nosotros podemos ser traspasados a condenación por no recibir la bendición de Dios. Dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también a Balaam, hijo de Beor, mataron ¿a qué? ¿Cómo murió Balaam, amados? Es muy importante este detalle. El ángel lo quiso detener con una espada cuando iba a maldecir a Israel y su muerte fue a través de una espada. Ahora, amados, ¿sabían ustedes que hubo un incidente muy horrible en el pueblo de Israel que se llama Baal-peor? Está registrado en unos capítulos después de este incidente de que el asna le habla a Balaam. Y dice el versículo 1, moraba en Israel, en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué cosa? A fornicar con las hijas de Moab. Interesante, esto es literal, esto no es simbólico. Ellos dejaron a sus esposas y se fueron con unas chicas de Moab, unas paganas. Hubo una mezcla horrible allí. Versículo 2, las cuales eran ellas las que invitaban ¿a quién? Al pueblo al sacrificio de sus dioses. Y el pueblo comió con ellas y también se inclinó a los dioses de ellas. Eso sucedió en un lugar que se llamaba Baal-peor. Hay una imagen ahí de lo que sucedió. Los hombres de Israel dejaron a sus mujeres, es decir, salieron de la protección de Dios. ¿Y qué pasa cuando salimos de la protección de Dios? Amados, lo que hubo ahí fueron idolatrías, orgías. ¿Saben cuánto se encendió la ira de Dios? ¿Saben cuántos israelitas murieron? 24,000. 24,000 israelitas murieron en Baal-peor. Ahora, ¿sabían ustedes quién fue el que maquinó todo eso? Miren lo que dice la Biblia. Moisés está contando la historia y miren lo que dice Moisés de Balaam. He aquí que por consejo de ¿quién? Cuando usted lee la historia de Baal-peor, no va a encontrar quién fue el que, solo dice que las chicas fueron. Pero Moisés dice en el capítulo 31 que fue Balaam que le aconsejó. Miren que cambió, no pudo maldecirlos, pero se fue con unas chicas y le dijo, oye, hágame un favor, vayan y enamoren a los israelitas, invítenlos a nuestra fiesta. Y así cayó Israel. Así como fue con Constantino, desde afuera no pudo, ahora se infiltró. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que ven que Balaam hizo lo mismo que Constantino. Él se infiltró para dañar la iglesia. Ahora, ¿qué hace Jesús, amados? ¿Qué es lo que hace Jesús? Miren lo que dice la Biblia. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene ¿qué cosa? La espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos, amados? Oh, la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen esa espada? ¿Y saben por qué tiene 2 filos? Porque representa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también es porque, por ejemplo, yo estoy aquí, yo estoy predicando, estoy cortando para allá, pero a la vez ella me está cortando a mí que yo estoy hablando aquí. ¿Están conmigo? Corta para el que lo habla, corta para el que lo recibe. Es una poderosa herramienta que Jesús nos da. Lo que Jesús dice es, en este conflicto, amada iglesia, necesitamos volver a la Biblia para vencer. ¿Quieres ser un vencedor? Tienes que sacar tiempo diariamente para estudiar la Biblia. Uno de los momentos más horrorosos de nuestras reuniones es cuando hay que repasar la Biblia, porque la mayoría no comenta. ¿Y saben por qué no se comenta en los repasos de las lecciones? Pues porque no estudia. Porque estamos tan ocupados, ¿verdad? No hay tiempo para la Biblia. Y es allí donde Satanás hace mucho daño. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Penetra hasta qué? Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios partió tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que llegó a
tus huesos, tus coyunturas, tus tuétanos. Dice que hasta discierne los pensamientos. ¿Sabían ustedes que nosotros no tenemos que leer la Biblia, sino que ella nos lee a nosotros? Haz la prueba. Comiénzala a leer y te darás cuenta que ella te está leyendo a ti. Porque este libro que yo tengo aquí no es un libro, una letra muerta. Ese es un libro que yo lo empiezo a leer y yo me doy cuenta que me está hablando a mí, que me está sirviendo a mí. Ella me lee a mí, dice que hasta discierne las intenciones del corazón. ¿Saben qué es? La hermana White tiene una cita muy interesante donde ella habla de que el carácter es como un edificio. ¿Sabían ustedes eso? Y que lo edificamos todos los días. Es más, algunos aún no son conscientes de lo que se está edificando. El carácter se edifica con todo lo que hacemos diariamente. Es decir, con lo que hacemos el edificio va derechito o el edificio se va dañando. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Y qué tiene que ver la palabra de Dios? ¿Saben? Lo que Jesús está diciendo es, yo te ofrezco mi palabra. Si tú la lees cada día, tu carácter va a ser edificado para que puedas vencer y puedas ir al cielo. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dado, iglesia, para que nuestro carácter vaya perfilándose hacia el lugar que Dios ha preparado en el reino de los cielos. Miren lo que dice Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como un martillo que quebranta, ¿qué cosa? Oh, la palabra de Dios te va purificando, te va martillando, te va doliendo. La palabra de Dios te va haciendo fuego en ti. La palabra de Dios te va llevando a ese lugar donde tú dices, aquí me duele, Señor. Pues ahí es que tiene que doler para que el carácter vaya siendo lo que Dios quiere que sea. ¿Están conmigo, amados? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, amados, es lo que dice Primera de Pedro. Siendo renacidos, ¿no de qué? De simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive. ¿Qué quiere decir ese versículo, amados? Que vive y permanece para siempre. ¿Saben que lo que está diciendo ese versículo es que la palabra tiene poder para cambiar nuestro corazón? Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo. El otro ejemplo del carácter que menciona el espíritu de profecía es el de un huerto. ¿Sabían ustedes que el carácter es el fruto de lo que estamos sembrando? Todos los días, escúchenme, y veo que hay muchos jóvenes aquí, no sé cuántos jóvenes están allá en Guatemala, pero escuchen bien, jóvenes, todo lo que tú haces desde que amanece es una semilla sembrada que dará fruto en tu carácter. Todo. Todas tus decisiones, lo que comes, si haces o no haces ejercicio, si lees o no lees la Biblia. Lo que quiero decir es que el carácter, la palabra de Dios es una semilla que llega para dar buen fruto para gloria de su nombre. Un carácter perfecto para ir al reino de los cielos. Miren lo que dice Isaías hablando de la palabra de Dios y usa los términos de la agricultura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y ¿qué más? Y la nieve. Y no vuelve allá, sino que ¿qué hace? Ella riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y ¿qué más? Pan al que come. Así será, ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un rocío que cae para dar alimento. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Oh, amada iglesia, amados amigos, esta noche el llamado para vencer es el siguiente. Tenemos que leer la Biblia para que la palabra de Dios nos ayude a preparar el carácter que llevaremos al reino de los cielos. ¿Cuántos queremos hacer un pacto esta noche de volver a leer la Biblia? De dedicar tiempo cada día a ser renacidos por ella, a ser partícipes de lo que es espíritu y es vida. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría ponerse de pie? Tú allá donde estás también puedes detenerte un momento y reflexionar sobre cómo está tu vida respecto a la espada de dos filos. Esta noche yo tengo aquí en mi mano la palabra de Dios. Saben, amados, déjenme decirles algo precioso. Este mundo
fue creado con su palabra. Jesús dice que mandó y existió. O sea que tiene poder de crear de la nada. Y esa misma palabra que ordenó todo, que creó todo, es la misma palabra que estás escuchando esta noche por medio de su Espíritu. Él quiere transformar tu vida, querida iglesia. Él quiere hacerte un vencedor. No importa cuán lejos de Dios estés, la palabra de Dios es viva y quiere bendecirte. Vamos a orar, iglesia. Oh Dios eterno, gracias te damos por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Es una bendición tenerla con nosotros. Pero Señor, ayúdanos ahora a abrirla cada día, a buscar la vida que viene de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, en esta contienda. Sabemos que no podemos vencer sin la espada. El enemigo sabe que mientras nos mantenga ocupados sin leer tu palabra, somos débiles. Cualquier filosofía nos engaña. La mezcla de la verdad con la mentira, tan sutil, no la podemos ver porque no estamos con la luz en la mano. Oh Señor, abrimos hoy ese camino para que puedas edificar un carácter como el que tú quieres que llevemos al reino de los cielos. Bendice tu iglesia y todos los que están tomando decisión esta noche. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.